Gracias a todos por continuar con nosotros en esta jornada del primer Seminario Internacional de Geotecnia, Tendencias y Avances de Micropilotes y Estabilización de Taludes. Esperamos que hayan podido visitar nuestros stands y las exhibiciones. Y precisamente continuamos con la conferencia Estado del Arte en Anclajes Activos versus Pasivos, Diseño, Construcción, Pruebas de Carga con Sebastián Lobo Guerrero, gerente de proyectos geotécnicos y gerente de laboratorio en American Geotechnical and Environmental Service en Pittsburgh. Profesor de la Universidad de Pittsburgh, con 22 años de experiencia profesional en el campo geotécnico. Fue director de la Sociedad Geotécnica de Pittsburgh. Fue director de Sociedad Americana de Ingenieros Civiles de esa misma ciudad. Miembro del Comité de Sistemas Anclados para Estructuras de Retención de Tierras del The Foundation Institute. Tiene más de 150 artículos en revistas geotécnicas, conferencias y manuales de diseño alrededor del mundo. Tiene diferentes reconocimientos, entre ellos, pues de todos los que tiene, vamos a nombrar dos. En el 2022, DFI President Award y en el 2021, Lifetime Achievement Award, entre otros. Los dejamos con un video de presentación de uno de nuestros patrocinadores y luego le damos la bienvenida al ingeniero Sebastián Lobo Guerrero. Listo, vuelvo. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, no, una cosa, la última vez que he hecho una presentación acá, en Bogotá, fue hace casi año y medio. Tuvimos el patrocinio de Gibro, que fue un evento de cerveza. No sé si alguien fue de cerveza, ¿era Geotecnia y cerveza? Sí, yo me tomé como 5 cervezas mientras presentaba. Vamos evolucionando. No, ¿yo qué dije? Ok, lo siento. Pero vamos evolucionando, hoy es con aromática. Vamos. Pero bueno, yo entiendo que todos acaban de almorzar, entonces mi misión en este momento es despertarlos, sacarles por lo menos una risa y bueno, y si aprendemos algo de geotecnia, pues bien. Yo tengo una historia además con Carlos Regalado, yo lo conozco desde hace muchos años, cuando él estaba haciendo el doctorado. Dime. ¿Más alto? Ok. Cuando él estaba haciendo el doctorado, no, pero me toca. Ok. ¿Así? Ok. Un poco incómodo, pero bien. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Pittsburgh, Carlos estaba haciendo el doctorado en MIT y coincidimos en varias conferencias y desde ahí se convirtió en esta costumbre que nos invitan a eventos. Carlos siempre va primero, mayor, claro, y presenta la mitad de lo que yo voy a presentar. Entonces, hoy mi labor va a ser más chistes porque ella presentó la mayoría de lo que yo iba a hablar. Entonces, vamos a ver. Bueno, tengo que empezar a hacer un paréntesis para que entiendan un poco la presentación cómo es. Va a ser más selfies que normas. Para mí la geotecnia es todo, lo ha sido siempre desde que era pequeño. Mi papá es constructor, crecí obviamente en Colombia yendo a las obras, por eso pues es muy especial estar acá. Descubrí la geotecnia gracias a él en la construcción. Esta foto que ven arriba, soy yo pues a los 10 años con la misma pasión por la geotecnia, solo que no sabía qué era geotecnia, pero me encantaba visitar los deslizamientos, los deslizamientos de roca, planos de fallas y tomar fotos. Hoy en día es lo mismo, solo que con celular y no con esa cámara. Ya creciendo, esto es en Iguaque, de hecho, en Boyacá, íbamos con amigos a acampar y yo siempre era tomémonos una foto con este plano de falla. Y ellos eran como, ¿qué es un plano de falla? O sea, ¿este man de qué habla? Ya posterior, esto es en Boston. De hecho, esta presentación fue con Carlos en el 2003. Obviamente, MIT es el lugar donde Terzaghi empezó en Estados Unidos, entonces para mí fue muy especial. No fue tan especial que Carlos presentó literalmente ahí una hora antes diciendo lo mismo que yo. Y bueno, y esto ya es, digamos, en Pittsburgh en proyectos con mi hijo. Para los que se estaban preguntando, la camiseta no es la misma. Claramente me gusta el rojo, pero no. Todos crecemos. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es básicamente anclajes. Vamos a hablar de anclajes pasivos y anclajes activos y pasivos.
Y ya fuera de chiste, pues yo sí voy a usar bastante lo que ya Carlos, porque no vale la pena explicar dos veces lo mismo. Vamos a hablar de diseño, construcción, ensayos y ejemplos. Carlos hablaba de la normatividad y algo que me llamó mucho la atención es que él decía que en Colombia solo tenemos el CCP 14, lo cual es verdad hasta el momento, hasta donde yo sé, pues digamos es lo que yo soy consciente. Si miramos, digamos, de dónde viene el diseño de anclajes, esto aplica para micropilotes, anclajes activos y pasivos. El primero de todos fue el del Post Tension Institute, fue el primero, digamos, que se publicó, donde tenemos los valores de adhesión. El estándar, digamos, hoy en día es AASHTO, que es el LRFD Bridge Design Manual, y en Colombia tenemos la traducción, que es el CCP 14. Comprar AASHTO es como $1000, CCP 14 es gratis, ya está en español y en unidades internacionales. Yo aconsejo a todo el mundo siempre tener un PDF de eso en el celular. Yo a la vez he trabajado en manuales de esto, yo fui el coautor de la parte geotécnica en el manual de puentes para el estado de Delaware, en el cual pues también abordamos un poco el tema de anclajes. Y bueno, y hay otros ejemplos, digamos, como Pennsylvania Design Manual 4, que también tienen estas secciones. Mi punto a donde voy es que para anclajes activos ya hay una normatividad. Puede que no sea tan común, pero hay una normatividad bastante desarrollada. Empecemos con los anclajes activos. Carlos lo habló. Un anclaje activo es un anclaje que yo construyo y yo tenso. La idea es que durante la vida útil del anclaje va a estar sometido a tensión. Yo voy a movilizar esa reacción desde el principio. Es lo que se llama el lock of load o cerrar, digamos, el anclaje. Por lo general, la manera en que se analiza, más que nada para muros, son las presiones trapezoidales de Terzaghi y Peck. Así surgieron estos anclajes, ya hace más, realmente esto surgió cuando Peck y Terzaghi trabajaron en Chicago, en las excavaciones para el metro. El valor típico, digamos, o la geometría típica de un anclaje de estos es de media pulgada, o sea, más o menos como 1 centímetro. Hay de 0.5 y 0.6, se utiliza lo que se llama el strand, acá lo que llamamos torón, y un acero de alta calidad. En este momento, más que el valor como tal, lo que me interesa es que vean el número 270, porque cuando lo comparemos con los anclajes pasivos van a ver la diferencia. Todos los anclajes activos, y acá esto me interesa muchísimo porque complemento lo de Carlos, en teoría y con las normatividades que les mostré, todos los anclajes pasivos, todos los anclajes activos tienen que ser ensayados. Todos, absolutamente todos, con una prueba de carga. Existe prueba de desempeño que es cíclica, que puede hacerse, si digamos, solamente a uno, sacrificial, pero si estamos hablando de anclajes activos, todos tienen que ser ensayados, que eso desafortunadamente no es la práctica estándar en muchas partes. Y bueno, generalmente se usa en superficies verticales. Unas gráficas similares. Este es probablemente, digamos, el mejor documento, en mi opinión, para diseñar anclajes activos, que es el manual de la Federal Highway Administration. Acá básicamente se explica cómo se calcula esta presión. Esto es un diagrama de presión experimental desarrollado por Terzaghi y Peck. En Colombia tuvimos un caso muy interesante en los 90s con la falla de este muro en la calle de la carrera 11, en la cual, ahí estoy mirando al mono porque claramente él se lo sabe, que se usó un diagrama equivocado de lo que sea. Entonces, por eso siempre digo, es importante usar el diagrama correcto, empírico. Esto es un diagrama empírico, hay que entender esto. ¿Cuáles son los mecanismos de falla que nos interesan? Obviamente tenemos una cuña activa, 45 más phi medios. Entonces tenemos que poner lo que llamamos, digamos, el bulbo del anclaje, donde está el bond, la adhesión, tiene que estar detrás de ese plano. Y por lo general también hacemos un análisis de estabilidad global. Entonces, esto es lo que llamamos un análisis de estabilidad externa. Estamos mirando que todo este diagrama de presión sea tomado por los anclajes. Estabilidad externa. Es como si hiciéramos sumatoria de fuerzas en X. Esto es estabilidad global. Son dos chequeos completamente independientes. Listo, ahora sí van a empezar los selfies. No se me desesperen. Tienen que entender que soy una persona muy orgullosa de lo que hago. O sea, a mí me encanta. Para mí la geotecnia ha sido todo. Entonces, desde que vieron la foto esa cuando era pequeño, siempre me gustan las obras tomar fotos. Conmigo, o sea, hay gente que toma fotos. Carlos tenía unas fotos increíbles que desafortunadamente no pudimos ver del todo en proyectos por el tiempo, pero a mí me gusta estar en mis fotos y les recomiendo que lo hagan porque entonces también uno queda con el proyecto. Además uno ve cómo envejece y todo, que no es, bueno, no es tan chévere, pero es importante. Ahora, el único problema de todo esto es que cuando hace una presentación, todas las fotos que yo tengo de proyectos salgo yo ahí. Entonces, obviamente les va a tocar aguantarse ahorita como media hora de ver fotos mías, pero ténganme paciencia y verán que después ya como que me pueden borrar. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos del anclaje? Tenemos el anclaje como tal, que está ahí. Ahorita vamos a verlo en más detalle. Tenemos lo que se llama el wailer, que es como la viga que transmite, digamos, la fuerza del anclaje a los pilotes. Hay otra manera de poner el anclaje directo al pilote. Este es un muro temporal. Obviamente, esto es lo que se llama lagging o el entibado, que en este caso lo tenemos de madera. Ahora, esto lo habló Carlos, entonces voy a pasarlo medio rápido. Esta es la zona de adherencia.
y esa es la parte que no tiene adherencia, que es lo que se llama lambond. La manera como se hace por lo general en anclajes de strand, o sea, de acero, es que tenemos, el acero viene forrado como con una pijama, digámoslo así, que vendría hasta acá, y de acá, si hay contacto directo, le echada con acero. Ahora, hay unos números que son muy importantes de tener presentes. En esta parte de la adherencia, los códigos internacionales por lo menos exigen una longitud mínima de 15 pies. Eso es 5 metros. Y uno lo ve constantemente que muchos diseños hacen diseños mínimos de 3 metros. Lo cual no quiere decir que vaya a fallar. Obviamente, si yo sé la adherencia y multiplico, está bien. Pero esto es un consenso mundial en el sentido de decir, las condiciones pueden variar cuando yo llego a la roca o cuando yo llego a donde estoy tratando de cimentar. Entonces, hay que tener como algo conservador en darle un poquito más para que tengamos esa redundancia. Ese es el valor mínimo. La gente probablemente lo entiende y tiene sentido. Esto es un poco más complicado de entender. Hay un valor máximo de esa longitud que es 40 pies. Que 40 pies vienen siendo más o menos por unos 13 metros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué yo tengo que tener una longitud máxima? O sea, en teoría uno pensaría, no, pero pues, si yo hago el anclaje más largo, más me resiste. El problema es la deformación. Y Carlos también lo hablaba. Como van a ver, esta frase de Carlos también lo hablaba, se va a repetir y repetir y repetir. Pero el problema es que cuando yo jalo este anclaje, ¿qué pasa? Que yo movilizo la fricción, o sea, la adhesión acá y llego a condición pico. Esto de acá no siente nada todavía. A medida que sigo jalando, esa condición pico empieza a movilizar y a movilizar. Si yo lo hago demasiado largo, cuando la de acá llega a pico, esta ya pasó a residual y entonces empieza a perder capacidad. Por eso hay que tener en cuenta que no se puede infinitamente llevar ese anclaje y hay que tener ese 40 pies o 13 metros como máximo. Este es un proyecto en West Virginia en el que trabajamos, pero pues lo que quiero mostrar son los componentes. Tenemos el caisson, tenemos la viga, digamos el pilote, tenemos los anclajes. En este caso también tenemos estos whalers chiquitos, donde pasábamos estos a los pilotes. Y bueno, y tenemos el lagging de concreto. Este proyecto, de hecho, Chris Ramsey, que está sentado ahí, trabajó también en este. Yo llevo ya toda una vida con Chris trabajando en diferentes proyectos y también trabajando en el DF5. Chris, I think this is actually your wall, right? Yeah. So yo estaba más como revisor y él estaba ahí como el diseñador. Ahora, esta gráfica me encanta mostrarla porque todos ven eso y dicen, uy, qué ladrillo. Este man va a empezar a explicar palabra por palabra lo que hay ahí. Y mi intención para mostrarla es que esto ya existe. Esto es la cabeza de un anclaje, cómo se conecta, las partes que tiene. Es importante entender que están estas partes, que el anclaje sale, tiene unas cuñas, tiene una cabeza, pero es aún más importante entender que esto ya lo venden. Que no, uno como diseñador no tiene que diseñar cada cabeza de anclaje. Cualquier fabricante de anclajes activos ya tiene todos estos productos desarrollados. Ahora, en la sección, esto es un corte, digamos, en la sección de un anclaje activo. Vamos a tener lo que se llaman los filamentos, los strands. Esto sería un torón, digamos. Y tiene un montón de aditamentos, nuevamente, como lo mencionaba Carlos, que son importantísimos y que muchas veces no se utilizan correctamente. El primero es este centralizador. Es como si fuera un disco de PVC o de plástico que lo único que hace es mantener los torones aparte para que no tengan fricción. Si dos torones se llegan a tocar puede haber un daño muy grande. Pero tal vez lo más importante de lo que hay acá, o sea, esta es la pared del hueco, es esto. Eso que ven ahí es el tubo corrugado que Carlos mencionaba hoy. En Estados Unidos no se puede hacer ni siquiera un anclaje temporal casi que sin ese tubo corrugado. Y una gran crítica, digamos, que Carlos esta mañana mencionaba, era que acá se quita. Por 10.000 pesos, por ahorrarse 10.000 pesos en un anclaje, se quita eso. Y ahora, o sea, esto es la protección contra la corrosión. Este anclaje tiene una lechada acá, que es lo único que lo protege. Este tubo lo único que hace es como encapsular todos esos elementos. Ahora, ¿por qué es tan importante en un anclaje activo? Porque el torón no tiene ninguna protección extra. Ahorita lo vamos a ver en anclajes pasivos, que es diferente. Entonces, este tubo es importantísimo. Aparte también hay cierto tipo, digamos, como de recubrimiento mínimo de media pulgada. O sea, esos son números, eso solamente son cosas que hay que satisfacer, eso está en todo código, pero pues es importante saber, esto es 1 centímetro, digamos, este espaciamiento acá. Nuevamente, cualquier vendedor y todos los que tenemos patrocinando ya tienen esto más que inventado. O sea, esto no les toca a ustedes cada uno empezar a calcular. Ahora, la cara existe de todo tipo. Carlos mencionaba hoy, digamos, digamos como el shotcrete, que es bastante usado, pero en realidad puede ser cualquier cosa. Puede ser concreto lanzado, puede ser concreto fundido, puede ser madera, puede ser un entibado de acero. Y bueno, y después viene la parte de los whalers, que es la viga. Entonces, miremos ejemplos. Acá también la parte chévere cómo pasa el tiempo. Esta foto hace 11 años. Pueden ver la patilla larga, pueden ver cómo el ingeniero, la tecnología evoluciona y el ingeniero, yo digo que se mejora. Mi esposa no está muy de acuerdo en eso, pero bueno. En este caso, más que eso, lo que quiero mostrar es que tenemos
tenemos un tabla-estacado de acero y en este caso lo diseñamos con un whaler, que es esa viga continua en la que el anclaje pasa directamente la fuerza al whaler. O sea, ese es el principio fundamental. Este tipo de muros más que nada los hacemos para aplicaciones temporales. Este en particular tiene 3 filas de anclajes, solo hemos excavado 2, nos falta una más. Y probablemente, acá entre amigos, es uno de los selfies más complicados que he tomado, porque todo está diseñado para tener la carga del tren que está arriba. Sin embargo, yo quería que la foto fuera perfecta con el tren arriba. Este tren solamente pasa como una vez cada 15 minutos. Entonces yo era ahí parado con un ingeniero tomándome la foto. El tipo no la tomaba a tiempo, otros 15 minutos hasta que vuelva a pasar. Entonces, anécdotas que van quedando. Pero bueno, el punto acá más que eso es pues, que vean el tipo diferente de caras que pueden haber. Esta foto es del Chirajara. Vamos a hablar del Chirajara, pero no ahorita. Vamos a hablar un poco más al final. Pero es para mostrar, digamos, otro tipo de caras que podemos tener. Esto, de hecho, es adentro de la pila B del Chirajara tras el colapso. Y eso lo quiero dejar claro. Yo no estuve vinculado para nada con el diseño del Chirajara, ni la construcción, ni la interventoría. Yo estuve vinculado con el análisis forense y firmé un montón de papeles en los cuales me toca ser súper cuidadoso en lo que les cuento. Pero vamos a navegar esa parte. En este caso, lo único que quiero mostrar es, acá estoy dentro de ese caisson. Están todos estos anclajes. Fueron 90 anclajes. Terminamos ensayando. Pero acá lo que quiero hablar es de la secuencia, cómo los hacemos. Primero se abre un hueco, generalmente 6 pulgadas, o sea, más o menos 15 centímetros. Después se pone el anclaje, después se pone la lechada. Hay varios tipos de poner la lechada, como Carlos mencionaba. El más común es por gravedad, pero también se puede poner, digamos, por presión o se puede hacer por ciclos. Después se ensaya el anclaje, parte importantísima, se ensaya el anclaje. Uno nunca hace un anclaje activo que no se ensaye. Se puede, pero no se debe. Y después se hace el cerrado. Yo por lo general termino el anclaje a 80% de la carga no mayorada. Porque de la carga, perdón, que la carga muerta, sin mayorar también. Pero ¿por qué lo hacemos así? Porque uno no quiere movilizar más de lo que necesita. Pónganse a pensar en presión activa de Rankine. Vamos Rankine o Coulomb. Está presión activa, está at rest y está presión pasiva. Si tenemos un ángulo de 30 grados, el empuje activo es 0.3, o sea, el coeficiente. Si tenemos en reposo, pues sería 0.5 y pasivo es 3. Entonces, cada vez que yo empujo el suelo, tengo más y más y más presión. Yo no quiero empujar el suelo innecesariamente. Sí, el gran problema de muchos proyectos es que la carga en la que cierran el anclaje es mucho mayor de lo que debía ser. Y terminan es dañando, creando un empuje innecesario que daña la cara del muro o de lo que se esté utilizando. Listo, ahora pasemos a la parte de los pasivos. Y acá es donde empezamos ya a desviarnos un poco. Todo lo que yo les mostré en este momento es una tecnología absolutamente inventada. Los anclajes activos en su verdadero entendimiento, como lo mencionaba, viene de Chicago con Terzaghi y Peck, y de eso pues llegó a todos los manuales que miramos. Los anclajes pasivos surgen en Karlsruhe, en Alemania, con una filosofía diferente. Aunque yo estoy abriendo el mismo hueco, poniendo acero y poniendo lechada, es el concepto de ¿para qué voy a tensionar algo? Lo que hablaba hace un segundo, ¿para qué voy a tensionar y crear un empuje extra si no lo necesito? Entonces, el principio fundamental es que yo voy a hacer mis anclajes, pero no los voy a tensionar. Voy a dejar que la tierra se mueva y sea la que lo active, que Carlos mencionaba esta mañana correctamente. Generalmente las cargas de un anclaje pasivo es por ahí 60 kips. Yo sé que un kip acá significa absolutamente nada. Es más o menos, es 30 toneladas. Espero que 30 toneladas signifique un poco más. Yo ya no me acuerdo cuánto es en kilonewtons, pero bueno. Lo único que quiero es el valor. El otro que les mostraba, una carga de diseño, un anclaje normal de diseño es por ahí 200 toneladas, 250 toneladas. Este es 60. O sea, esto es una fracción. Es una cosa muy pequeña comparada al otro. ¿Por qué? Porque yo no le estoy poniendo... O sea, el juego acá, lo que estamos cambiando es, en vez de hacer pocos elementos con una carga muy alta, voy a hacer varios elementos con una carga menor. Y es el concepto de redundancia. Creo que en geotecnia todos hemos entendido que la redundancia es importantísima. Está la incertidumbre de lo que tenemos, que entre más cimentaciones redundantes podamos hacer es mucho mejor. Entonces, digamos que ese fue el concepto con el que empezó. En este punto, también estamos pasando la presentación que hizo Jeff cuando hablaba de los geosintéticos y el trabajo que hizo Colby Barrett y Bob Barrett, fue que ellos descubrieron que al poner los geosintéticos más cerca, digamos, de un pie y medio, o sea, más cerca de 45 centímetros, ya ni siquiera es que esté funcionando como un anclaje a fricción el geosintético, sino que crea un efecto de confinamiento que evita el desarrollo de una presión de tierras. Entonces, en este caso es similar. Cuando yo pongo estos anclajes tan cerca, yo ya no diseño para un empuje de tierra. Yo ya solamente diseño para un caso de estabilidad global. Y eso es una revolución completa en geotecnia. Generalmente lo hacemos con barras número 8, número 11. O sea, número 8 es 1 pulgada, 2.54 centímetros. Las 11 precisamente es un poquito más grande. Pero miren el acero.
Nuevamente, olvídense de las unidades, 75 PSI. El otro, el de los anclajes activos, era 270. O sea, yo no voy a decir la palabra, o lo voy a decir, pero lo voy a negar. No es menor calidad. Lo que quiere decir es que no es tan caro, no es tan diseñado para tener tanta resistencia, pero es mucho más redundante. Y eso es lo que trae un diseño más exitoso. Seguimos con las fotos. Esta es del 2013. Esta también tiene una historia muy buena, porque les recomiendo que hagan lo de los selfies, que es lo máximo, uno disfruta la profesión y demás, pero siempre es y acá hay varios contratistas que se van a reír, siempre es la cosa que uno como diseñador, pues uno va a tomarse la foto, pero uno ahí como una hueva tomándose una foto y el contratista atrás trabajando, ¿no? Pues va a decir este man que ahí tomándose la foto. Entonces, este proyecto yo puse, en ese tiempo era con cámara, entonces puse la cámara acá, y todo mi afán era que la cuadrilla que estaba pavimentando atrás no llegara a pasarme al tiempo y me vieran ahí pues en fotoestudio. Además, pero bueno, no es eso lo que quiero mostrar, es esto lo que quiero mostrar. Estos son anclajes pasivos que están instalados ahí, ya ven, estamos hablando de un tamaño mucho menor. Una revolución grandísima, aunque esta foto es del 2013, una revolución grandísima es que al principio solo hacíamos estos sistemas con una cara de concreto, digamos un concreto lanzado, un concreto prefabricado. El problema que yo empecé a tener es que todos los proyectos que hacía empezaban a rajarse. Pensemos los principios de diseño de lo que hablamos. En los activos tenemos una cara rígida, un muro, al que le ponemos una fuerza grande. Ahora nos estamos cambiando a una metodología más redundante, con menor carga, pero dependemos del movimiento de la Tierra para activar la resistencia. Si yo dependo del movimiento de la Tierra, ¿qué sentido tiene poner una cara rígida? ¿No? O sea, un concreto, pues obviamente cuando la Tierra empieza a moverse lo va a romper. Y aunque no está mal, o sea, dependiendo de la aplicación puede ser, obviamente, si yo quiero que no se rompa, le meto acero. Obviamente, si le meto acero ya no se me raja, pero empieza a incrementarse un costo. Y es como, ¿para qué pelear? Si mi principio de diseño es el movimiento, ¿para qué voy a pelear el movimiento? Y ahí es cuando surge una revolución absoluta, que son las mallas de acero de alta resistencia. Está Gio Brock, patrocinador del evento, está Macaferri. Yo quiero aclarar que yo no trabajo para ninguno de los dos, ni me están pagando plata por decir lo que me estoy diciendo. Yo soy fan de la tecnología, yo soy un fan de la malla de alta resistencia de acero. Cualquier marca que ustedes quieran escoger, por mí está bien, pero un producto de estos sí es altísima calidad. ¿Qué otra ventaja tiene comparada, digamos, al Shotgrid? Que esto drena por todos lados. Esto en 15 días ya ni se ve porque está cubierto de pasto. Uy, lo que nos falta, ahora me tiré el control remoto de esto. Listo. Ahora, en cuanto a normatividad es un poco diferente. No tenemos toda esa mano de manuales que teníamos antes, pero tenemos algunas cosas importantes. En especial este manual de la Federal Highway Administration, la primera versión que salió fue en el 98, después hubo una actualización en el 2005, creo que la foto que tengo acá es del 2015, ya tiene una edición, un capítulo más, que son las barras autoperforantes, que vamos a hablar en un rato, pero lo que quiero mostrar acá son los mecanismos de falla que debemos considerar. Que esta parte es importante entenderla y uno se demora un poco porque no la ve. Antes hablábamos de estabilidad externa con los diagramas de presión trapezoidales y ahora lo único que miramos son círculos de falla. Esto lo hago en un programa de estabilidad taludes en 2 minutos. Nuevamente, ¿cuál es el concepto? Que tengo un espaciamiento, o sea, el espaciamiento típico de estos es por ahí 3 pies, o sea, por ahí 1 metro. Estoy poniendo tantos elementos con tanta redundancia que ya el suelo cambia su comportamiento en cuanto a la presión de tierras. Y acá, digamos, hago un paréntesis de lo que yo creo de la geotecnia. No me van a malinterpretar, o sea, yo hice un PhD en Numerical Modeling de Discrete Element Method, pero yo no empecé a estudiar geotecnia porque quería hacer eso. Yo empecé a estudiar geotecnia por la foto que ven ahí, que me encantaban los deslizamientos y todo eso. Yo soy el máximo fan del diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Y la geotecnia, desafortunadamente, se nos fue complicando alrededor de que pasó la historia y afortunadamente hemos vuelto como a los principios fundamentales. Hemos vuelto a los principios básicos. Para mí los anclajes pasivos es ese regreso a lo fundamental, o sea, hacer un diseño sencillo. También yo tengo ahí mi teoría, acá va a ser polémico. Todas las ecuaciones que nosotros sabemos, todas están mal. Y espero que no decepcione a nadie, pero en geotecnia todo lo que nosotros hacemos son ecuaciones que aplican en ciertos rangos, pero no van a aplicar en todos. ¿Cuál es la diferencia entre un científico y un geotecnista? Todos fuimos científicos en algún punto de nuestra vida cuando tomamos física y todo eso. El científico piensa que las ecuaciones son perfectas y el mundo tiene anomalías. Y eso me acuerdo de mis profesores en los Andes diciendo eso, ¿no? La ecuación de gravitación de Newton, eso es perfecto. Pero de vez en cuando hay una anomalía que hace que no corresponda al comportamiento. Todos los geotecnistas sabemos que es lo contrario. La Tierra hace lo que quiera, la Tierra no tiene ni idea ni siquiera quién era amor y menos Chrome. La Tierra se comporta como sea y nuestras ecuaciones nos permiten modelar ciertas cosas, pero tienen limitaciones. Se
Si alguien se pone a jugar con la capacidad portante de Terzaghi, cuando uno utiliza ángulos de fricción mayores a 36, 37, son capacidades que no tienen ningún sentido. También con ángulos de fricción muy bajos se tiende a perder. Pero ¿cuál fue el éxito de Terzaghi? Que logró decir, bueno, esta ecuación corresponde a observaciones en este rango. Entonces, para mí, digamos que los anclajes pasivos es eso, es entender que cuando los pongo cerca cambia el comportamiento. Ahora, este modo de análisis cambia completamente. En el anclaje activo, cuando lo construimos, tenemos la parte de la adherencia y la parte de no adherencia. Y como lo mencionábamos, la manera en que lo aislamos es que tenemos el anclaje de acero y tenemos como esa pijama de plástico. En estos no. En estos yo hago el hueco y pongo todo el anclaje. Y lo que yo llamo la adherencia o la no es cuando hago el análisis, lo que me quede atrás del círculo es básicamente la resistencia. Ahora, un programa, digamos como Slide o SlopeW, ¿cómo lo hace? Tiene ese valor de adherencia de las tablas que nos mostró Carlos esta mañana. Uno multiplica por el perímetro y multiplica por la longitud. Y es una fuerza extra que llega al círculo y está estabilizando. Y ya. Es el más fácil que pueda haber de cualquier anclaje, pero funciona muy bien y todo esto pues viene con observación. Como les comentaba, empezó en Alemania, la Federal Highway lo empezó a desarrollar, a investigar más al finales de los 90 y terminó en este documento que es altamente recomendado. Otra cosa que yo creo es en lo gratis. De la misma manera que queríamos hacer este seminario gratis, a mí me encantan los manuales de diseño que son gratis. Y los artículos, digamos, que yo publico, todos son en magazines que sean gratis. Si no están familiarizados con los manuales de la Federal Highway Administration, es lo mejor que puede haber. Los encuentran en Google y de ahí un manual para cada tecnología que se les ocurra. La manera como funciona en Estados Unidos es que Federal Highway hace la investigación, pero no es una norma. Después la AASHTO toma estos manuales y los convierte en una norma federal que hay que seguir para el diseño. Entonces, digamos que la Federal Highway siempre tiene que ser visto como un manual de práctica, pero no es que sea exactamente, digamos, una ley. Ahora, esta es la manera, digamos, en que lo diseñamos. Ponemos, digamos, estos nails acá, los llamamos soil nails pasivos. En este caso tenemos tres filas, longitud de 35 pies, lo mismo que hablaba antes. Uno nunca debe hacer un anclaje pasivo de más de 35 pies, por el mismo principio que si yo tengo un círculo que me pasa acá, yo no quiero tener una longitud de bond mucho más, digamos, de 35, porque entonces voy a tener el problema de pico y residual. Otros componentes del sistema, obviamente la cara, lo que hablábamos, puede ser shotcrete, puede ser malla. Y esta parte es interesantísima porque vamos a ver lo que es un problema del primer mundo y lo que es un problema de nuestra Colombia. Carlos hablaba que el gran problema es que nosotros tenemos diseños de anclajes permanentes que se convierten en un anclaje temporal porque les quitan el tubo corrugado, ¿cierto? Nuevamente, para aclararlo, ¿cuál es el problema? Tenemos un anclaje que tiene el strand, le ponemos la lechada y es de carácter temporal porque en teoría solamente tiene un nivel de protección contra la corrosión y es la lechada. En los anclajes activos permanentes, por eso se pone el tubo corrugado que veíamos antes. Cuando nosotros llegamos a los anclajes pasivos, yo empecé a trabajar con anclajes pasivos hace por ahí, no sé, por ahí unos 20 años, la manera en que empezamos a hacerlo era con manual de la Federal Highway, pero estábamos literalmente acoplando tecnologías de anclajes activos, trayéndolo a anclajes pasivos. Entonces lo primero que hacíamos era el berraco tubo corrugado, que es lo que hemos hablado hoy, se ponía acá. Y es lo que ven acá, digamos que acá lo ven afuera de la barra. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo hago un anclaje pasivo, como estoy utilizando una barra, yo puedo utilizar la pintura epoxi. Por eso es que esto es verde. O sea, esto es verde porque la barra de acero pues no es verde, pero le ponen un epoxi verde. El epoxi verde generalmente se utiliza en el noreste de Estados Unidos. Si están en otras zonas como el oeste, se utiliza, digamos, epoxi morado o epoxi gris. En realidad la diferencia no es tan grande, o sea, depende si es más flexible uno que el otro. En realidad de lo que depende es del lobby que la compañía que hace ese epoxi haya hecho en ese estado para que lo exija. Pero mi punto va a que contemos los niveles de corrosión, de protección contra la corrosión. Tengo el epoxi, ya es un nivel. Tengo el tubo corrugado, segundo nivel, y tengo la lechada. Tengo 3 niveles de protección. Esto es mucho más protegido que un anclaje activo. Entonces, nuestro problema como diseñador, sobre todo en proyectos de diseño y construcción, es que poner el tubo corrugado requiere una preparación mucho mayor y realmente no trae ningún beneficio. Entonces, por eso digo que es muy interesante la comparación, porque cuando acá en Colombia nos quejamos por no poner el tubo corrugado, en Estados Unidos lo que peleamos es no poner el tubo corrugado, porque para este anclaje no tiene ningún sentido. Para anclajes activos tiene todo el sentido del mundo, en anclajes pasivos no. Entonces, eso es, y solamente es para, mejor dicho, seguir construyendo lo que dijo Carlos. El tema de corrosión es importantísimo. O sea, al final de los años 90, Federal Highway Administration hizo un estudio en el que encontró que la mayoría de fallas geotécnicas eran por corrosión, tanto en pilotes como en anclajes.
Entonces, por eso la corrosión se volvió. Eso no quiere decir que nos toque como locos empezar a poner niveles de corrosión que no son necesarios. Entonces, siempre piénsenlo desde esa manera. Si estoy en un anclaje activo permanente, necesito el tubo corrugado, porque solo tengo el tubo corrugado y la lechada. Si estoy en un anclaje pasivo, como tengo la barra, puedo poner el epoxi y ya, no necesito el otro. Otras cosas que ven acá es este que es el tremi, que es básicamente el tubo con el cual yo empiezo a bombear desde el fondo hasta arriba. Eh, con los anclajes pasivos tengo las mismas opciones de ponerlos bajo gravedad, o sea, bajo, digamos, presión de gravedad, o hacerlos, digamos, con una presión 150 psi y 200, lo cual solamente me disparan el resultado del bond. Para transportes, por lo general se asumen que son solamente por gravedad. Ahora pasamos a la malla, y acá es donde se van a emocionar todos los patrocinadores. Nuevamente, aclaro, yo no trabajo para ninguno de ellos, pero sí claramente apoyo el producto porque son productos de altísima calidad. Eh, para mí, básicamente, lo que quiero acá decir es una malla de acero es muy diferente a una malla de gallinero. Bien diferente. Y hay otras mallas, sobre todo en Colombia, todo parque tiene una malla, ¿no? Alrededor. En mi colegio teníamos una malla al lado de la cancha de fútbol. Esa malla de mi colegio al lado no es esta malla. O sea, esta malla es la que utilizan en Fórmula 1 para que los carros no maten a las tribunas y demás. Estos son compañías que invierten millones y millones de dólares en desarrollar productos. Existen, digamos, de diferentes pues, espesores. Por ejemplo, en Geo tenemos Teco de 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, dependiendo de la demanda. Son obviamente unos aceros de una altísima calidad. Yo trabajo también muchísimo con Macaferri, con la B600. Tenemos acá los stands, pasen y charlen con ellos si no están muy familiarizados con las mallas. Gonzalo estaba por acá y Macaferri también tiene un stand. Entonces, hablen con ellos porque me he dicho, esto cambia completamente un proyecto. Estas son las cosas que yo hago los domingos por la mañana, me voy a tomar fotos con los proyectos. En este caso, lo que quería mostrar más que nada, yo siempre digo, imagínense el que vaya manejando allá y me ve allá abajo tomándome selfies. Es decir, este man está bien, bien tocado. Pero no, acá lo que quiero mostrar son los elementos. Obviamente, pues Macaferri y GeoBrock tienen diferentes especificaciones, pero pues por lo general es muy similar. Va a estar digamos que el anclaje pasivo, va a tener una placa, va a tener la malla y va a tener otra serie de cosas como el TRM o el Torque Reinforcement Mat, que es básicamente como un geotextil que está atrás de la malla, que lo que hace es contener, digamos, pues el suelo para que el suelo no salga por acá. Esto igual es de un carácter temporal, en el sentido en que la vegetación va a empezar a crecer muy, muy rápidamente. Como consejo, y eso lo he visto mucho en proyectos, si uno, lo que decimos acá, que el que tiene para el whisky tiene palier, básicamente eso acá pasa. Yo he tenido proyectos en el que el contratista compra la malla, digamos, de GeoBrock, compra la malla de Macaferri, pero no compra las placas. Él sí fabrica unas placas. Cada producto de estos tiene un montón de investigación detrás. La berraca forma de la placa, el diamante, eso todo es para que se enganche en el sistema. Entonces, si ya se metió la mano al bolsillo, pues compre todo, no se ahorre pequeñas economías. Estas son fotos ya de diferentes proyectos. Pues ahí vemos, digamos, todos los anclajes ya instalados, vemos la malla, tenemos lo que se llama el boundary rope, que es el que viene al lado. Y bueno, son ya como detalles menores, pero nuevamente esto ya está todo inventado. Cualquier vendedor de mallas les va a dar todos los planos, ellos ya tienen todo esto en AutoCAD, pues es solamente ponerlo en el proyecto. Este es mi hijo, mi compañero de aventuras. Siempre tiene que estar en alguna de mis presentaciones. Obviamente acá me toca hacer otro paréntesis más, porque la gente siempre piensa que yo estoy obligando a mi hijo a ser geotecnista. Y yo siempre digo, que me están viendo como este man está forzando al hijo. No, no. O sea, todos en mi familia son ingenieros civiles. Yo cuando crecí, yo la verdad no sabía que existía otra profesión diferente de ingeniero civil, pero siempre me parecía que era lo máximo. Mi abuelo era diseñador, fue de las primeras promociones casi que de la Universidad Nacional, fue de los fundadores del Instituto Agustín Codazzi. Cuando yo era pequeño iba a la oficina de él y él todo el tiempo andaba de corbata, o sea, eso es que hasta en la casa andaba de corbata un sábado. Entonces, él era como el diseño absoluto. Mi papá era contratista, era lo opuesto. O sea, él era como, me acuerdo las frases y todo, era que la ingeniería civil es vencer a la naturaleza. Yo creo que uno dice esa frase hoy en día y un ecologista lo mata, o un ambientalista. Entonces, yo crecí con esos dos contrastes y era como mirando a ambos, pero bueno, ese fue mi caso particular, me encantó. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen historias similares. Eso no es lo que yo le quiero pasar a mi hijo, en el sentido de yo lo que quiero mostrarle es la pasión y el gusto que yo tengo por la geotecnia, para que él pueda después desarrollar eso en su caso en lo que quiera. Pero bueno, de las cosas que terminamos hablando acá. Mi hijo no es el punto de este slide, es lo que ven acá. Este es un proyecto ya a punto de terminar. Tenemos ya la malla instalada, tenemos ya todos los anclajes. Nos falta, todavía no está del todo terminado, por lo cual él no debería estar haciendo eso, porque nos falta el boundary rope, el que viene en el perímetro, pero ya va a estar terminado.
algo bien interesante, este proyecto lo hicimos en el verano en Pittsburgh, hace unos años. A los 15 días de esta foto, esto ya estaba completamente cubierto de pasto. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la malla? No solamente que es flexible, que se acopla, digamos, al movimiento, comparado, digamos, al concreto, pero también lo que tiene es que esto drena súper bien, no tenemos que preocuparnos por eso, y eventualmente, pues, termina creciendo la vegetación. Mis amigos vendedores de mallas a veces dicen, claro, es que es una tecnología verde. Yo digo, no tenemos que ir tan a fondo porque esto es acero. Entonces tampoco es que sea como tan verde y amigable, pero pues, dadas lo que tenemos en ingeniería civil, pues sí tiende a ser bastante amigable. Ahora, sin embargo, pues no quiero tampoco dar la imagen errónea de que solamente toca hacer con malla. Este es otro proyecto que hicimos con, digamos, con concreto lanzado. Obviamente, si se hace de este, de hecho, nosotros lo hicimos, pero lo construyó la compañía de Jeff ya hace como 12 años. Si se hace de esta manera, obviamente toca pensar en poner refuerzo en ese concreto lanzado para que no haya ver como ese agrietamiento. Pero la cosa no termina ahí. Como les mostraba antes, generalmente los anclajes pasivos se utilizaban para taludes y no para muros. Entonces, digamos que en el año, más o menos en el año 2010, 2012, ya tenemos dos tecnologías bien establecidas. Tenemos los anclajes activos que los utilizamos para muros, con las presiones de tierras, miramos estabilidad global y los podemos también utilizar, sobre todo en Colombia se utilizan muchísimo para estabilidad de taludes. Por otro lado, tenemos los anclajes pasivos, que hasta ese punto se utilizaban mucho para estructuras temporales o para estabilización de taludes. Pero entonces, claro, llega uno a la pregunta de decir, pero un segundo, acá estamos hablando es de nombre, no de... ¿Cuál es la diferencia entre un talud de 89 grados y un muro vertical? 1 grado, pero pues digo, es el nombre. Obviamente, pues hay muchas personas que dicen, no, pero pues es que cuando tiene un muro tiene una cuña activa, 45 más pi medio. Sí, eso puede ser, pero nuevamente estamos hablando que ya con los pasivos no tenemos realmente que analizar esa cuña. Entonces yo empecé con la idea de decir, yo quiero empezar a hacer muros verticales con malla. Y obviamente, pues cuando contacté, digamos, a GeoBro, que fue con los que hicimos esto, pues a ellos les pareció buenísima la idea de tratar de hacerlo. De hecho, fui a Vancouver, hicimos unas pruebas allá y eventualmente lo llevamos. Este fue el primer muro de este estilo que se hizo en Pensilvania para un proyecto de transporte. Como ven, yo estaba lo más orgulloso, hasta me puse corbata. No me pongo corbata para nada, pero me puse corbata para la foto. Pero pues para mí sí fue un momento importante porque, o sea, es básicamente mostrar y comprobar que uno con una malla flexible, sí, porque es una malla flexible de acero, puede hacer un elemento vertical y no tiene ningún problema. Todo el concepto, o sea, igual lo chequeamos por presión de tierras, porque obviamente la interventoría nos exigió, pero en realidad eso no era lo que controlaba. Lo que controlaba es el círculo de falla que pasa atrás y eso. Ahora, en medio de todo este ánimo y demás, no es del todo perfecto. La gran lección que yo tomé ahí, y por eso casi que están dos fotos en la misma para que no lo vean de cerca, es que la deformación es grandísima. Obviamente, volvemos al mismo cuento, que son los anclajes pasivos. Estamos funcionando con elementos redundantes, estamos basándonos en un eje de tierra, en una deformación. Si yo hago esto, pues obviamente, estéticamente no va a ser lo mejor, pero para un muro temporal, como en ese caso, pues es perfecto. Como se imaginarán, el costo de hacer un muro así, comparado a un muro tradicional de concreto, pues es una diferencia muy grande. Bueno, esto es lo otro. Prácticas que yo recomiendo, tal vez fue pues porque crecí en obra con mi papá. Yo ya tengo siempre mi tradición, que hacemos el anclaje. Si las pruebas de carga pasan, yo voy y gasto almuerzo, traigo gaseosas, traigo pizza. Si no pasan, nos quedamos sin almuerzo. Pero básicamente recomiendo esto para mí. Parte, digamos, de toda mi, no sé, como que idealizo tanto la ingeniería civil es porque yo crecí, de hecho, crecí en obra con mi papá, pero crecí también con operadores de maquinaria, aprendí a manejar retroexcavadora cuando tenía por ahí unos 8 años, manejaba bulldozer también por ahí a los 10 años, y la gente que trabaja en estos proyectos es una gente maravillosa, y lo que hacemos juntos como un equipo es maravilloso. Entonces, digamos que también es otro mensaje que quiero mandar acá, no, eviten ser como el ingeniero que está allá en una oficina dando órdenes y demás, porque de eso no se trata la vida y de eso no se trata la profesión que escogimos. Listo, ahora, ¿cómo es la instalación de estos sistemas? Se hace una perforación similar a los activos de 6 pulgadas. Si llega a ser necesario, se pone un casing, digamos como una tubería temporal. No va a ser permanente, digamos, o sea, va a ser removida. Por lo general se pueden hacer, digamos, con maquinaria perforadora como la que estaba Carlos, pero también se puede hacer, digamos, con una retroexcavadora normal. Se quita el balde y se pone el taladro.
Generalmente tienen un alcance hasta de 5 metros y se va haciendo, digamos, de arriba hacia abajo. Se va poniendo como una terraza y yo voy cortando y voy instalando. Una vez hago el hueco, pongo la barra con los centralizadores. Carlos nos mostró una foto, ahorita vamos a ver más, pero donde él mostraba exactamente los centralizadores, que son como estos baloncitos de PVC, donde está. El TREMI, que es importantísimo, se debe poner la lechada desde el fondo hasta afuera. Y ensayo si es necesario. Entonces, esta parte es súper clave. Si estamos hablando de anclajes activos, todos se deben ensayar. Si estamos en anclajes pasivos, no. ¿Por qué? Porque si hacemos ensayos en todo, perdimos el foco de lo que estamos haciendo. Esto es un sistema redundante, yo no tengo que ensayar cada uno. Por lo general se ensayan más o menos 5% de los anclajes de producción. Carlos hablaba hoy también, no, pero creo que fue después de tu presentación, que en muchos proyectos entonces alguien se vuelve loco y dice es que acá todo se hace mal, entonces voy a poner 10%. Ahí lo que estás botando la plata. O sea, lo que necesitamos es hacer un porcentaje que nos traiga como una confiabilidad, pero entendiendo que este es un sistema redundante de mucha menos carga. No, nunca se puede comparar un anclaje activo y uno pasivo y aplicar como el mismo control de calidad. Bueno, y una vez está eso, pues se instala la malla o se instala, digamos, el shotcrete que se quiera hacer. Este es un ejemplo en un proyecto en Pensilvania, que a mí me parece muy lindo, es porque vamos viendo cómo se van instalando los anclajes arriba y a medida que instalamos vamos de una vez poniendo malla, poniendo semilla, poniendo todo. Y esto obviamente pues progresa a una velocidad muy rápida. La instalación obviamente pues es muy, muy simple. Esto es una retroexcavadora donde se cambió el balde por el taladro. Bueno, acá otro paréntesis más de mis presentaciones. Las fotos que van a ver ahorita van a tener un montón de gente. Eso no quiere decir que en Estados Unidos un proyecto necesite toda esa gente al lado. Yo soy un fiel creyente de 3 cosas. Uno, para aprender geotecnia, y eso lo aprendí acá en Colombia, en las universidades y en este medio que está sentado acá. Para ser un ingeniero geotecnista exitoso se necesitan 3 cosas. Uno, ser muy bueno técnicamente, entender los conceptos, entender el diseño. 2, pasar mucho tiempo en el laboratorio de suelos. Jamás va a haber un buen ingeniero geotecnista que no haya pasado horas jugando con un corte directo, con compresión inconfinada de arcilla, entender cómo el efecto, digamos, de carga, la velocidad de carga cambia la resistencia, jugar, pues digo, crecer en Bogotá, yo digo que es de los mejores geotecnistas del planeta. Nosotros aprendemos condición no drenada antes de condición drenada. Entendemos comportamiento, digamos, de veleta mucho antes de CPT. Aprendemos cono antes del ensayo de CPT. Entonces, tenemos la parte en la clase, tenemos la parte digamos, en el laboratorio y la parte en campo. Hay que pasar mucho tiempo en el campo. Nunca va a haber un buen ingeniero geotecnista que no sepa cómo se construyen las cosas. Y yo me he cruzado en la vida con personas, yo he tenido, o sea, jefes míos que jamás pasaron tiempo en el campo y se pegaban unas complicadas porque ya se retiraron, tratando de especificar, digamos, los centralizadores y eso porque jamás lo vieron. Entonces, digamos, como un consejo es siempre enfocarse en esos 3. Ahora, por lo que yo enseño en la universidad, pues termino reclutando a la gente que estudia conmigo, terminan trabajando en la compañía de trabajo. Y desde que están en la universidad los llevo a proyectos y cuando están en la compañía los llevo a proyectos. Entonces, toda la gente que van a ver al lado mío no es que realmente sea necesario para la obra, sino es como el entender que uno tiene que ser mentor de otros, de la misma manera que uno tuvo mentores que lo ayudaron a llegar. Pero bueno, en este caso estamos viendo más que nada la instalación de los anclajes pasivos. Obviamente estamos haciéndolo digamos, como por escalones. Ya hicimos acá el primero, vamos bajando. Después, digamos, acá pues vamos ya a la instalación de barras. O sea, acá tenemos, esta es la barra, estos son los centralizadores, que es como ese balón. Ojo, la pintura verde, que es lo mismo la protección. Y bueno, este es un proceso relativamente rápido. Acá vemos digamos que la herramienta de perforación. Carlos hoy mostraba más fotos. Es obviamente con aire y se empuja, digamos, atrás con percusión. Y vamos haciendo una fila tras otra y a medida que vamos haciendo cada fila vamos inyectando de una vez, poniendo la malla y bajando. Obviamente los anclajes pasivos, como mencionábamos, también tienen ensayos. Nuevamente más estudiantes y jóvenes. No es que se necesiten 4 personas para hacer un ensayo de estos. Y tampoco se necesitan los 5 de allá. Pero bueno, se hace un ensayo. Obviamente, como las cargas son mucho menores, necesitamos, digamos, un gato, es una bomba manual. Les voy a contar un secreto acá, que es el método para mí. Lo más importante cuando uno hace estos ensayos es que cuando yo lo instalo, yo pongo todos los sensores y demás, pero cuando empiezo a hacer la prueba, si yo puse la placa, pero no la empujé lo suficiente, la deformación que voy a medir es altísima. Y eso pasa todo el tiempo, que lo llama uno el ingeniero en el campo y dice, el anclaje está fallando, tengo una deformación excesiva. Entonces yo siempre les pregunto, ¿lo que está fallando es el anclaje saliendo o la placa entrando? ¿Sí? Porque imagínense acá, esto es tierra no muy compactada, si yo empiezo a abrir el gato, pues el gato va a empujar. Si no hay si hay reacción, va a jalar el anclaje
pero si no hay una reacción fuerte, pues voy a hundir la placa. Entonces, digamos que un poco no convencional, digamos, yo siempre recomiendo poner por lo menos la mitad de la carga total antes de hacer el ensayo, solamente para como quitar ese efecto, digamos, de ablandamiento y asegurarse que ya haya un apoyo duro de la placa. Eso por lo general no va a pasar en un anclaje activo porque estamos con una cara, digamos, de concreto. Ahora, otra diferencia grandísima. Los anclajes activos, cuando los instalamos, ponemos la placa, vamos a poner una carga muy pequeña. En los anclajes activos, decíamos que es el 80% de la carga no mayorada. En los anclajes pasivos, esto es solamente por ahí unas 3 toneladas. Esto no se trata de poner una carga permanente, lo único que se trata es de conectar el sistema y quitar como que no quede suelto, sino que quede todo ya, digamos, como enganchado, de cierta manera. Como lo ven ahí, esto se hace literalmente a mano. O sea, una persona con una llave. Veamos productos ya terminados. Este es un producto de McFerry que hicimos en la ciudad de Scranton. En este caso, pues en roca, tenemos los nails, tenemos ya las placas, tenemos la malla. Nuevamente, a los 15 días de esto, pues ya la vegetación estaba empezando a crecer. Este me encanta, este fue otro proyecto más que hicimos, pero en este me encanta para que vean que no es mentira lo que digo. O sea, miren la foto de arriba, todavía estamos cortando la de abajo, ya pusimos anclajes arriba, ya hay vegetación arriba, se ven como las 3 zonas y cuando ya llegamos abajo, esto ya es a los pocos días. Otra ventaja grandísima de los anclajes pasivos, se puede acoplar, digamos, como todo el método observacional de PEC. La geotecnia, a mi manera de ver, pues tiene que ser sencilla y sí, tiene que ser sencilla y se tiene que ir acoplando. Entonces, por ejemplo, acá, cuando estamos haciendo esto, encontramos que había una parte fuerte de roca, pues, ¿para qué la vamos a meter anclajes? O sea, hagamos acá, acoplémoslo, sigamos la línea y ya. Esto me acuerda de una frase, pues obviamente uno de los grandes pioneros que tenemos en Colombia y en el que en mi opinión es la persona que más sabe de taludes en el mundo, Manuel García, que él tiene un dicho muy famoso y es que dice, si todo muro que uno hace, se cae. Y si no se cae, es porque no se necesitaba. Y eso es una filosofía gigante de la geotecnia. Entonces, hagámoslo lentamente. Todo muro que uno diseña, se cae. Es importantísimo entender que lo que nosotros hacemos es para cierto tipo de solicitud, ¿no? Es para cierto tipo de fuerzas, pero eventualmente se va a caer. O sea, jamás le vamos a ganar a la naturaleza. Ahora, y si no se cayó nunca, pues es porque nunca se necesitó, porque lo terminé poniendo en un lugar que no. Entonces, digamos que, pues en eso voy acá. Si yo tengo roca ahí, ¿para qué lo voy a meter en un anclaje? ¿No? O sea, si le pongo un anclaje con seguridad no va a fallar, pero pues tampoco se va a caer si no lo tiene. Digamos que más ensayos de cómo se pueden más ejemplos de cómo se pueden hacer los ensayos pasivos. Esta foto me encanta porque sí es la actitud más colombiana. O sea, yo estoy parado detrás de la cadena con el letrero de no pasar. Pero pues, obviamente uno cómo se va a resistir a eso. No, pero este de hecho sí era mi proyecto, o sea, estaba autorizado a estar ahí. Esto fue un muro en Pittsburgh, en la ciudad de Pittsburgh, que se cayó por viejo. O sea, básicamente es un muro de concreto que tenía más o menos 100 años, en que por pura erosión se vino abajo. Y la manera de solucionarlo, digamos, fue con anclajes pasivos. Este es el caso perfecto de un anclaje pasivo para un muro. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar esta cara como una estabilidad temporal, no necesito tener nada más, y puedo ir a instalo mis anclajes, pongo, digamos, una cara de concreto en este caso, y funciona. Este ya es, digamos, el proceso constructivo. Acá lo tenemos, esto era diseño construcción, entonces tenemos al contratista. Para el contratista es el proyecto perfecto, porque es ir y literalmente un hueco, otro hueco, otro hueco. Hacemos todos los huecos, después ponemos la varilla. Entonces acá digamos que ya tenemos, ahí pueden ver también cómo pasamos los fines de semana con mi hijo. Acá ya tenemos, digamos, el hueco, ponemos la varilla, ponemos el tremi y después de eso pues ya se ensaya. Mi ensayo en este caso era perfecto porque yo le dije a mi hijo que le daba lo que él quisiera si lograba sacar el anclaje. Entonces esa imagen es como para un video. Imagínenselo a él parado ahí cogiendo ese anclaje y tratando de sacarlo. Son anclajes de 30 piezas, eso no lo va a sacar nadie. Pues esperemos que no lo saque nadie. Obviamente los ensayos pues pueden ser un poco más complejos, en este caso digamos del muro es más complejo porque ensayarlas de arriba, obviamente pues toca con este lift, con esta grúa para poder llegar allá y poner el gato, pero muestra la flexibilidad de los ensayos de los anclajes pasivos, pues que se puede hacer realmente fácil. Algunas cosas importantes en un proyecto como estos es el drenaje. Si yo estoy poniendo una cara de concreto sobre otra cara de concreto, tengo que entender que probablemente el muro que estaba ahí falló por erosión y demás, hay agua que está llegando, entonces es importantísimo instalar esos drenajes entre las dos superficies. Nuevamente, analizando analizando, digamos, como el adaptar los diseños, en este caso, en esta esquina del muro, encontramos esta roca que estaba de muy buena calidad, entonces acoplamos el muro y no terminamos excavando nada de eso. Ahora, hablemos ya para terminar, hablemos de los ensayos como tal. Anclajes activos, lo he dicho 10 veces ya,
todos se deben ensayar. No hay razón para la cual no se ensayen. Anclajes pasivos, por lo general se hace uno de verificación, que es un anclaje de sacrificio. ¿Por qué es de sacrificio? Es solamente porque estamos tratando de probar el método constructivo. Se puede dejar ahí, pero lo que quiere decir es que no se cuenta como uno de producción. Y 5% de los de producción se hace un ensayo de prueba, que lo único que se está tratando de hacer es mirar que esté funcionando. O sea, es un control de calidad, ¿no? En el de verificación podemos llevarlo a 2, 3 veces la carga de diseño, pero digamos que el de producción no, porque pues yo no quiero tirarme el anclaje que voy a utilizar. Esta norma, digamos, esto viene de la Federal Highway Administration y es lo que se considera en la industria como un estándar. Como decíamos, los de verificación probablemente tienen varios ciclos, por lo general se llevan a 2 veces la carga de diseño, dependiendo de qué tan, voy a decirlo acá, dependiendo de qué tan loco esté el interventor, se llevan a 3 veces. Acá hay 2 filosofías completas. Hay gente que dice que va, pero si es de sacrificio yo lo quiero dañar y lo quiero, sí, eso está perfecto para lo que vamos a hacer hoy. Pero si yo estoy haciéndolo, o sea, hoy vamos a jugar acá, lo que para mí es mi hobby favorito de hacer ensayos y predecir cuánto va a ser, pero si yo pienso, esto es en un muro, ¿yo para qué quiero ponerme a llevarlo tan alto? Entonces, digamos que hay gente que dice, no, llevémoslo a 3 veces, es sacrificio, ¿qué importa? Yo entiendo eso, pero, o sea, me parece más importante tener un anclaje más que me sirva, entonces prefiero llevarlo solamente a 2. Los de prueba, por lo general, se llevan solo a 1.5 la carga de diseño, y eso es importantísimo. No hay ninguna necesidad de llevarlo más alto. Lo único que estoy es arriesgando un anclaje de producción. Ahora, el criterio de aceptación son 3 principios fundamentales. El primero es la máxima deformación, pero es la máxima deformación plástica. Y esto, Carlos hablaba un poco, pero es importantísimo entender porque la mayoría de gente piensa que es la deformación total. Cuando yo hago el ensayo del anclaje, con lo que les mostraba antes, obviamente yo estoy jalando y estoy midiendo deformación. No es la deformación total. A mí como tal la deformación total no me importa tanto porque hay un componente de deformación elástica muy grande. Esto es un elemento de acero que yo estoy jalando y pues cuando jalo acero va a haber una deformación elástica que en el momento de soltarlo se va a recuperar. Lo que me interesa es lo que es la deformación plástica. La deformación plástica es, si ya me voy al bulbo del anclaje, es cuánto se movió la lechada con respecto, digamos, a la roca o al suelo. Hay varios números mágicos en geotecnia, pero tal vez mi favorito es la media pulgada, que es 1 centímetro. ¿Por qué? ¿Qué tiene de mágico eso? Esto ha sido estudiado y comprobado en miles de tecnologías, en pilotes hincados, en pilotes perforados, en anclajes, en geosintéticos. Media pulgada es lo que yo necesito de deformación entre 2 superficies para llegar a una condición pico y empezar a bajar a una condición residual. Entonces, yo lo que quiero es hacer la prueba del anclaje y llegar a una condición donde tenga la carga máxima, pero no quiero llegar a la residual. Si yo empiezo a bajar de la resistencia pico y voy llegando a la resistencia residual, ya me pasé, me jodí, porque digo, perdí como la ganancia que tenía. Entonces, digamos que ese es un número importantísimo. Este número vuelve a aplicar, por ejemplo, digamos, en fricción negativa de pilotes, en todo. Otro número mágico que no tiene, digamos, es la pulgada, ¿no? Una pulgada es los 2.5 centímetros para algo de asentamiento. Ese para mí es un número, Terzaghi decidió que era una pulgada y todos nos fuimos por ahí. Ese no tiene tanta ciencia, pero la media pulgada sí, porque esto ha sido demostrado en un montón de cosas. Entonces, lo que a mí me interesa, nuevamente, no es la deformación total, es la deformación plástica. Entonces, ¿cómo la calculo? Carlos lo mostraba hoy. LP dividido por AE, la longitud por la carga dividido el área por el módulo. Yo con eso calculo cuál es la deformación elástica, con la deformación total, que es la que yo mido la deformación total, le resto la deformación elástica, termino con la deformación plástica. Y esa es la que tiene que ser menos de media pulgada. Muchas veces, pues los anclajes que hacemos, porque están un poco sobredimensionados o por cualquier otra razón, la deformación total es menor a la media pulgada. Si ese es el caso, pues ya no hay que hacer la resta. Pero yo he tenido un montón de proyectos en que nuevamente me llaman y me dicen, no, es que el anclaje no está pasando porque tiene 0.7 pulgadas. Yo digo, pero esa es la total, pero réstele la elástica para ver cuánto nos queda la plástica. El siguiente es la parte de creep. El enemigo número 1 de los anclajes es la reptación. Esto, digamos, surge, digamos, en el estado de California, por ejemplo, hoy en día, Caltrans ya no acepta anclajes activos permanentes, lo cual suena bastante loco, pero es así. Los anclajes, como comentábamos antes, empezaron con Terzaghi, Pegg en los 50, todo esto, ya tenemos, que 70 años. Y lo que nos hemos dado cuenta es que anclajes que fueron hechos hace 50 años, todos se relajan. Todo anclaje con una carga considerable en roca o en suelo, eventualmente va a tener creep, eventualmente va a tener esa relajación. Entonces, digamos que ese, como es el enemigo número 1, hay estados como California que tomó ese approach totalmente de decir, no, yo no los acepto. Otros estados los aceptan, pero digamos no los aceptan para ciertas condiciones o exigen otro tipo de ensayos. El ensayo estándar que se hace es que es un ensayo de 1 hora y se mira que la deformación a la carga máxima sea de menos de 0.08 pulgadas. La norma ASTM, de hecho, permite uno más rápido, que es en 10 minutos y que la deformación sea menos de 0.04 pulgadas.
Cualquiera sea el concepto, para mí es importante entender que hay que hacer un ensayo de reptación en cada anclaje activo. De hecho, en anclajes activos y pasivos. Y el último es que no haya una falla, digamos, de que cuando jalo al final, el anclaje se me esté saliendo. ¿Eso cómo lo veo? Pues en una gráfica de esfuerzo de formación, que los últimos 2 puntos no estén llegando planos, sino que todavía estén incrementándose. El equipo como tal de los anclajes activos, pues es un gato, digamos, de una alta calidad. Nuevamente, no se necesita todo ese montón de gente que hay ahí para el ensayo. Digamos, el gato está montado, este es un anclaje activo, está montado, digamos, contra la cara de concreto. Esto es lo que hablaba, en un anclaje activo, obviamente, digamos, hay una platina que va contra el concreto, entonces no va a haber, no se va a sentar, no va a haber como una deformación pues, digamos que del soporte como tal. Se ven, digamos, ahí lo que se llaman las cuñas, que acá llamamos cuñas, en Estados Unidos los wedges, se ve la cabeza del anclaje y se hace el ensayo y se mide, digamos, que tenga la resistencia con los criterios que teníamos. Ahora, miren el nivel de maquinaria, el tamaño de estas cosas, comparado, digamos, a este, que es un anclaje pasivo, es mucho menor. Nuevamente vuelvo a lo mismo. Esto, como lo pueden ver, fue puesto ahí. Pero si yo empiezo a hacer el ensayo, probablemente en deformación acá, lo que estoy midiendo es cuánto se me está hundiendo, como ese entibado que puse ahí. Entonces, es importante empezar a empujar eso y una vez ya tengo un soporte fuerte, ahí sí hacer el ensayo. Parte, digamos, de lo que me gusta en esto es que estamos haciendo acá un ensayo, mientras tanto vamos construyendo todavía allá. O sea, los anclajes pasivos tienen la facilidad que son muy, muy dinámicos, no hay que parar el ritmo de construcción, todo esto se puede hacer a medida que vamos construyendo. Digamos, es una curva típica de esfuerzo de formación con varios ciclos. De acá lo único que me interesa es que vean pues, que hay una pendiente, que es la deformación elástica, pero esto realmente es lo que me interesa, que es la deformación plástica. Esta distancia de acá a acá fue la deformación plástica del ensayo, y esto es lo que yo necesito que sea menos de media pulgada, porque eso lo que me muestra es que todavía no he pasado, digamos, a la parte residual. Ya para terminar, los anclajes activos, digamos, tienen una documentación ya bastante, digamos, pues con los años. Los pasivos tienen, pero todavía nos falta, digamos, desarrollar mucho. Eso es lo que hacemos mucho con DFI. Por ejemplo, Jeff es el director del Comité de Sistemas Anclados del Deep Foundation Institute. Yo también estoy ahí. Y básicamente lo que nosotros hacemos es promover investigación, tanto en proyectos como en universidades, para seguir avanzando estos temas y para tener un entendimiento mucho, mucho más grande. Simple, una construcción simple, y pongo simple entre comillas, porque pues no es tan simple hacerla bien, pero pues digamos que ya está bastante inventada. Son sistemas que ya tienen una vida, una historia, obviamente ya sabemos que son confiables y tienen diferentes aplicaciones. La parte de tiempo es la que yo mencionaba anteriormente, en los anclajes activos eso es clave, porque hoy en día nos estamos dando cuenta pues que no siempre existe relación. La industria ha evolucionado muchísimo, por ejemplo, en anclajes que se le pone una celda, y la celda me va mostrando cuánto es la fuerza en el anclaje, y yo puedo monitorearlo y si es necesario ir otra vez y retencionarlo. Algo que no cubre mucho, porque ya hemos visto en otras presentaciones, son las barras autoperforantes. Las barras autoperforantes son una revolución, y es una revolución absolutamente exitosa. En Estados Unidos han entrado, pero no a la velocidad que han entrado en Latinoamérica. Y digamos lo que nos mostraba Carlos también, cuando se hacen los ensayos, la perforante, la diferencia es que es una tubería hueca. Obviamente vamos poniéndole, digamos, la lechada a medida que vamos perforando, es una cabeza de sacrificio, pero nos queda una superficie muy buena. Y después de eso hace el ensayo. Los valores de adherencia en un anclaje hecho de esa manera son muchísimo mayores que si yo hago un anclaje de la manera normal. Entonces uno dice, pero ¿por qué no hacemos cuáles son, digamos, como los mitos que hay sobre los anclajes autoperforantes? Que no pueden, digamos, penetrar la roca, porque pues, es una cabeza mucho más pequeña. Eso también ya está siendo medio reinventado. Cada vez hay unos anclajes con unas cabezas mucho más grandes que pueden llegar a eso. Otro mito, que no sé exactamente cuánto es el recubrimiento de la barra. Pues, si yo hago un anclaje normal, pues yo sé el hueco, yo pongo la barra, sé cuánta lechada hay. Si hago uno autoperforante, no sé. De la misma manera, ya hoy veíamos gráficas de eso, veíamos fotos que Carlos nos mostraba. Esto ya está más que demostrado que es un tamaño inmenso. Entonces, digamos que porque el costo, digamos, muchas veces es menor, en países latinoamericanos se adaptan mucho más que en Estados Unidos, y lo que vemos es que acá se está tomando una ventaja completamente. Parte de eso, digamos, de lo que yo también quiero decir hoy, es que no quiero dar una imagen como decir lo que se hace en Estados Unidos es mejor y lo que se hace acá no es mejor. Eso no es así. En Latinoamérica se hacen muchas cosas muy, muy importantes porque hay como esa aceptación al cambio. El tema de geosintéticos, digámoslo con todo el respeto que está ahí Jeff, que espero que la traducción no traduzca perfecto lo que va a decir. Con todo el tema de los geosintéticos, en Colombia nos llevamos en geosintéticos a lo que se hace en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la tecnología de geosintéticos
requiere más que nada, pues, mano de obra, menos equipo, más mano de obra que acá hay de sobra. Y lo que se ha investigado acá es mucho más avanzado de lo que se hace en Estados Unidos. En el tema, digamos, de las barras perforantes, lo mismo. Entonces, para mí, digamos, este seminario, por eso, acá estamos intercambiando conocimiento, no estamos como dando una clase y decir, esto está bien y lo otro no. Es como aprender los unos de los otros. Y bueno, ya para terminar, tengo que hablar 2 segunditos del Chirajara. Pues imagino que la mayoría saben que fue esto. Ocurrió el 15 de enero del año 2018, cuando desafortunadamente falló y 10 personas murieron en el proceso. La verdad fue la razón que me trajo a mí a Colombia nuevamente. Yo tenía una carrera en Estados Unidos, pero yo venía a Colombia a visitar a la familia y no más. Y este proyecto, digamos, tuve la oportunidad, me invitaron para hacer el análisis forense de la parte geotécnica y fue lo que me reconectó realmente al país, lo cual es bastante triste de cierta manera porque pues esto fue la tragedia de 10 familias, pero fue uno de los puntos más altos de mi carrera profesional. Entonces, como un balance de cosas. El puente Chirajara tenía un caisson que entraba acá, o entra todavía porque el caisson todavía está 35 metros dentro de la roca. Es de 8 metros de diámetro con un espesor de 1 metro. Y es un diseño, digamos, que está totalmente empotrado en la roca, pero tiene 90 anclajes en la parte de atrás. Esto es una aplicación absolutamente ingeniosa. O sea, esto es un proyecto, lo estoy diciendo desde la parte positiva. O sea, esto es un diseño bastante bien. O sea, yo me tocó revisar todo esto y mi opinión profesional, es que estoy en mi derecho de tenerla, es que fue un diseño bastante bueno. Estos anclajes, digamos, o sea, nosotros probamos todos los anclajes. Esto lo hice Enrique Dávila y EDL, y fue, digamos, fue un diseño bueno. Esto no fue la causa de la falla del puente. Independiente de las razones que se puedan ver en los medios, el puente Chirajara no falló por nada geotécnico. Terminó fallando por una cosa estructural y lo dejo ahí para no meterme en problemas. Pero lo que me gusta de esto es porque va a lo que decía. Esto es altamente revolucionario en el mundo, el diseño que se estaban haciendo. Y eso es de acá. Ahora, ¿cuál es la embarrada? Que el puente falló. Entonces, obviamente, defienda uno que esto es algo bueno cuando el puente falló. Y pues mi labor es decir, pero la parte geotécnica estuvo bien hecha. ¿Y a quién le va a importar? Es como, no, pero el puente falló. Yo estuve vinculado después en toda la parte legal y después estuve vinculado en el diseño del nuevo puente. Eventualmente lo terminaron cambiando y haciéndolo en otra parte. El terminaron moviendo, digamos, como la dimensión. Pero pues siempre me queda, esto va a quedar eternamente ahí. Estos caissons están ahí todavía, no tienen ninguna carga. Estos anclajes están ahí todavía, pero pues muestra como todo lo bueno que podemos hacer, pero pues, lo que nos pasa muchas veces como colombianos, que algo sale mal y termina todo pues pagando en eso. Y bueno, estos son más fotos, digamos, este era el otro caisson. Acá, ¿cómo será el tamaño de los anclajes y el número? Que no se alcanzan casi que ni a ver, pero cada puntico ese es un anclaje. Estos anclajes eran de 90 toneladas y todos fueron ensayados en su momento. Todos fueron ensayados durante la construcción, como se debe hacer, y todos fueron ensayados después en el análisis. Y bueno, ya terminando, si les gustó lo que vieron hoy, lo que sea, yo tengo un montón de videos en YouTube. Si quieren saber más de eso, ahí hay. En la pandemia además puse un montón de vainas que casi que no son de geotecnia. Y bueno, no, pues hay una frase, no puedo terminar una presentación así sin mi amor por la selección Colombia y mi colección de camisetas con mi hijo y con mi esposa. Hay una frase muy, muy linda que el regalo más generoso que alguien le puede dar a uno es la atención. Y aprecio con muchísimo cariño que los he estado viendo a todos y todos han estado interesados este tiempo y no se imaginan para mí lo que significa eso. O sea, una persona que creció acá, que la vida lo llevó por otras partes y poder volver y poder tener 211 personas parándome bolas a lo que estoy diciendo es la mejor satisfacción que puedo tener. Entonces, agradezco todo. Si alguien quiere charlar después, nos podemos tomar 10.000 selfies y no se vayan temprano, quédense y van a la prueba de carga y pongan la predicción porque pueden ganarse un montón de vainas. Muchas gracias.